cómo se forma un hijo fuerte, con una autoestima sana y un corazón resiliente. La vida, a veces, pone a prueba el alma desde muy temprano. Cuando terminé la carrera de medicina, me encontré con niños que habían atravesado realidades tan duras que ninguna teoría podía explicarlas. Pequeños de 6 o 7 años, vendidos a burdeles, huérfanos escarbando entre la basura para poder comer. Y sin embargo, algunos de ellos lograban salir adelante. La pregunta que me marcó desde entonces fue esta: ¿qué hace que un niño, incluso en el dolor, pueda crecer con dignidad, con esperanza y con fuerza interior? La respuesta comienza en cómo lo miramos, cómo lo nombramos y cómo lo amamos. Escenarios que desgarran y, sin embargo, incluso allí, fui testigo de algo increíble. Había niños que, a pesar de todo, conseguían rehacerse, se casaban, tenían hijos, sonreían. Otros, en cambio, se quebraban por dentro. ¿Por qué algunos podían reconstruirse y otros no? Desde entonces, la adversidad se convirtió en un tema central en mi vida. No como una amenaza, sino como una invitación. ¿Por qué me interesa tanto? Porque he visto, una y otra vez, cómo el ser humano, incluso en las situaciones más desgarradoras, puede volver a levantarse. Allí fue cuando descubrí la fuerza silenciosa de la resiliencia. La resiliencia no es la negación del dolor, es la alquimia interna que convierte la herida en sabiduría. No se trata de salir ileso, sino de no perder la capacidad de amar, de soñar, de confiar. He comprendido que una infancia difícil no condena a nadie. He acompañado a muchas personas en consulta que han vivido acoso, bullying, abandono, crisis económicas o separaciones familiares. Y sin embargo, cuando alguien encuentra dentro de sí ese chispazo de dignidad, de valor, puede reconstruir su existencia. Porque no somos nuestros traumas, somos lo que elegimos hacer con ellos. Hay una historia que suelo compartir para ilustrar este poder transformador. Una joven, agobiada por la vida, se acercó a su padre, un chef de cocina, y le dijo: «Papá, no puedo más. Todo me sale mal. El trabajo, mi pareja, las amistades, todo es una carga». El padre, con esa sabiduría que no necesita muchas palabras, la llevó a su restaurante y le mostró 3 ollas de agua hirviendo. En una, colocó una zanahoria. En otra, un huevo. Y en la última, café molido. Tras unos minutos, la invitó a observar. La zanahoria, que era firme, se volvió blanda y frágil. El huevo, que era frágil, se volvió duro, insensible. Y el café, no se dejó transformar por el agua. Él transformó el agua. La miró con ternura y le preguntó: «¿Cuál de los 3 quieres ser tú?». Esa es la pregunta que todos debemos hacernos cuando la vida nos hiere. ¿Vamos a disolvernos? ¿A endurecernos? ¿O vamos a transformar nuestro entorno desde lo que llevamos dentro? He visto personas que, tras experiencias extremas, no solo no se rompen, sino que se convierten en luz para otros. La resiliencia es eso, una rebelión silenciosa del alma que se niega a ser víctima. Darwin lo expresó a su manera: no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y yo añadiría, el que encuentra un sentido, una semilla de propósito, incluso en el polvo del sufrimiento. Hoy quiero invitarte a que mires tu propia historia con ojos nuevos. Puede que haya cicatrices, pero cada una puede convertirse en una puerta hacia algo más grande. No estás roto, estás en construcción. Recuerdo que, hace muchos años, en uno de esos momentos de gran dificultad personal, un buen amigo me compartió una historia que quedó grabada en mi corazón. Me habló de una olla con agua hirviendo. Dentro se colocaban 3 cosas distintas: una zanahoria, un huevo y café. Tras media hora al fuego, la zanahoria, que era firme y dura, se volvió blanda y frágil. El huevo, que era delicado, se volvió duro y rocoso. El café, sin embargo, no solo resistió el calor, transformó el agua. Desde entonces, me hago una pregunta que también te quiero compartir a ti, que me estás escuchando. ¿Qué clase de persona emerge en ti cuando atraviesas la adversidad? ¿Cómo quisiéramos que nuestros hijos o nuestros nietos se vieran a sí mismos después de una pérdida, un fracaso escolar, una discusión dolorosa o una separación? Vivimos en una época en la que la seguridad de muchos hogares se ha visto trastocada por crisis económicas profundas. Muchos niños que antes vivían en una especie de paraíso edénico, hoy conviven con la escasez, con la tensión, con la incertidumbre.
Y no todos reaccionan igual. Algunos desarrollan recursos internos sorprendentes, resiliencia, coraje, empatía. Otros, sin embargo, se repliegan, se encierran, se aíslan, evitan el contacto y su mundo interior se va apagando poco a poco. Es ahí donde cobra especial sentido nuestra labor como padres, madres, educadores y acompañantes del alma infantil. Durante un tiempo, trabajé con un equipo de investigación en Londres, explorando uno de los campos que más me apasiona, la somatización. Descubrimos que muchas personas con ansiedad o depresión resistente a tratamiento habían vivido traumas no resueltos en su infancia o adolescencia. Abusos, bullying, divorcios de sus padres, violencia familiar, heridas que permanecían abiertas aunque el tiempo hubiera pasado. En otro estudio de largo plazo, seguimos a más de 30.000 personas durante 3 décadas. Aquellos que habían sufrido traumas en su infancia presentaban a los 30 años tasas significativamente más altas de enfermedades físicas como hipertensión, diabetes o colesterol elevado, además de trastornos del estado de ánimo persistentes. Y uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué una herida emocional puede llegar a enfermar el cuerpo? La respuesta es tan simple como poderosa. El trauma genera cortisol, la hormona del estrés. Cuando no se procesan las emociones, ese cortisol no desciende y permanece elevado durante años, inflamando órganos, debilitando sistemas, alterando la armonía de todo el organismo. Recuerdo mis años en el hospital, donde veía a tantos niños pequeños con dolores recurrentes, de tripa, de cabeza, se les hacían análisis, pruebas y no aparecía nada. Porque aquello que no podían expresar con palabras su cuerpo, lo decía por ellos. Eso es la somatización. Y aquí hay algo muy importante que quiero subrayar. A los niños se les puede enseñar, no a evitar el sufrimiento, porque eso no siempre está en nuestras manos, pero sí a afrontarlo con presencia, con acompañamiento, con amor. No se trata de sobreprotegerlos, ni de inundarlos con verdades duras demasiado pronto. Se trata de enseñarles a vivir con sentido. Hace un tiempo, tras una conferencia, se me acercó una pareja. Estaban convencidos de que sus hijos, desde los 3 años, debían saber la verdad del mundo, que los políticos mienten, que los bancos engañan, que la gente traiciona, y me preguntaban si eso era correcto. Les respondí con una reflexión que también quiero compartir contigo. Los cerebros de los niños no son versiones pequeñas de los cerebros adultos, son completamente distintos, y necesitan ser tratados con una sabiduría distinta, con un lenguaje distinto, con una esperanza distinta. Por ejemplo, los niños entre 0 y 2 años no tienen una memoria declarativa como la nuestra, pero sí poseen una memoria emocional muy activa. Hay una zona del cerebro, la amígdala, que registra profundamente el estado emocional de sus figuras de apego. Cómo se sienten mamá y papá, y cómo se sienten entre ellos, incluso si el niño está dormido. Se ha comprobado en estudios de imagen que si los padres discuten en la habitación contigua mientras el bebé duerme, su cuerpo reacciona segregando cortisol. Y cuando ese mismo niño escucha a sus padres cantarse, hablar con ternura, expresarse amor, su cerebro responde generando dopamina y serotonina, las moléculas de la calma, del bienestar, de la felicidad. Educar, entonces, no es imponer ni proteger en exceso. Es guiar, con presencia y paciencia, a que cada niño desarrolle lo mejor de sí. Y eso comienza por el modo en que gestionamos nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras reacciones. A veces me gusta imaginar que el cerebro de un niño es como un jardín recién sembrado, un espacio fértil, sensible, en el que cada palabra, cada gesto, cada emoción deja una huella. En este jardín, no todas las semillas florecen al mismo ritmo, y no todas responden igual a la misma luz. Recuerdo un estudio que me marcó profundamente. Se observó que incluso mientras un bebé dormía, su cerebro respondía a lo que ocurría a su alrededor. Si los padres discutían en la habitación contigua, ese pequeño ser, aún envuelto en sueños, comenzaba a segregar cortisol, la hormona del estrés. Era como si, desde lo más profundo del inconsciente, el cuerpo ya supiera lo que significa un entorno amenazante. Y lo más bello es que también se observó lo contrario, cuando el niño escuchaba a sus padres hablarse con ternura, cantarse o susurrarse palabras amables, su cerebro liberaba dopamina y serotonina, esas sustancias que activan los sistemas de bienestar, de alegría, de seguridad.
Todo esto sucede sin que el niño lo entienda con palabras, pero lo siente, porque el cuerpo, especialmente en los primeros años, entiende antes que la mente. Comprender esto me lleva, inevitablemente, a reflexionar sobre la educación. ¿Por qué seguimos tratando igual a todos los niños, como si fuesen piezas fabricadas en serie? Hace unos días atendí a una familia numerosa en mi consulta 7 hijos. Una situación delicada. El padre había iniciado una relación con otra persona, y la madre me preguntaba si debía contárselo a todos los hijos juntos o separados. Mi respuesta fue clara. Depende. No solo de la edad, sino de la sensibilidad, del momento vital, del vínculo emocional con cada uno. Uno de los hijos, de 15 años, era bohemio, creativo, tocaba la guitarra. Otro idealizaba a su padre, lo admiraba profundamente. Otro, en cambio, tenía una relación conflictiva con él desde pequeño. ¿Cómo esperar que todos asimilen del mismo modo una misma noticia? Cada ser humano es único. Y eso exige una educación también única, personalizada. No se trata de aplicar normas universales, sino de mirar al otro y preguntarnos, ¿qué necesita este corazón para florecer? Educar no es simplemente transmitir conocimientos. Educar es acompañar, es abrir espacios para que el otro se descubra a sí mismo. Educar es encender una luz, no llenar un recipiente. Es inspirar con el ejemplo, no imponer con el miedo. Es conducir, como dice la raíz latina educare, de un estado a otro. Y también es extraer lo mejor de la persona, educere, aquello que quizás ni ella misma sabía que tenía. He acompañado a muchas personas en consulta que, a sus 40 o 50 años, aún cargaban con los ecos de una infancia marcada por la incomprensión. Bastaba escucharles hablar unos minutos, y podía intuir. A ti no te escucharon, a ti te hicieron sentir que no valías. Recientemente, vino a verme una pareja que estaba por casarse. En las últimas semanas, sus discusiones los habían hecho dudar. Decidimos conversar por separado. A él le pregunté qué pensaba sobre la familia. Su respuesta me dejó en silencio. No creo en la familia. Me parece un concepto sobrevalorado. Al indagar un poco más, me confesó que sus padres se odiaban, que su hogar había sido un campo de batalla emocional. Entonces entendí. Su rechazo no era a la familia, sino al dolor no resuelto que había en su memoria. Ella, en cambio, me decía que él tenía reacciones impredecibles, y no sabía si eran cosas del momento o rasgos permanentes. No siempre tenemos respuestas inmediatas, porque sanar lleva tiempo y sobre todo, lleva consciencia. Recuerdo que hace muchos años, un familiar muy querido me enseñó un cuadro que colgaba en su cocina. En ese cuadro había unas frases simples, pero llenas de verdad. Decía algo así: a los 7 años, papá es un sabio, todo lo sabe. A los 14, mi padre se equivoca pues en algunas cosas. A los 20, mi padre está desfasado, no es de esta época. A los 25, mi padre no sabe nada, definitivamente se está haciendo mayor. A los 30, no sé si consultarle esto, quizás me podría aconsejar. A los 45, qué lástima que papá ya no esté, él me habría orientado. Y a los 70, mi padre era un sabio, lástima haberlo comprendido demasiado tarde. ¿No es esto una radiografía del alma humana? Una forma de ver cómo la vida nos va enseñando a valorar lo que antes no supimos ver. A medida que vamos madurando, comprendemos que la verdadera sabiduría no siempre viene envuelta en explicaciones técnicas, sino en silencios compartidos, miradas firmes, gestos cotidianos de amor. Y esto me lleva a algo que considero esencial: la comunicación entre padres e hijos. No podemos pedir que ellos nos entiendan si antes no los hemos entendido nosotros a ellos. Comprender no es solo escuchar sus palabras, es leer su corazón. En mi experiencia como médico, he podido comprobar que los pilares de una educación transformadora son 2: la motivación y el esfuerzo. La motivación es la chispa que enciende el motor interior. Sin ella, todo parece cuesta arriba. En consulta, cada vez veo más casos de lo que llamamos el síndrome amotivacional. Jóvenes que, ante cualquier propuesta, responden con un «me da igual, no sé para qué, todo da lo mismo». No es que deseen morir, no están necesariamente deprimidos. Pero algo se ha desconectado por dentro. Y eso, a veces, tiene raíces biológicas. El consumo regular, aunque sea mínimo, de marihuana puede dañar la zona del cerebro responsable de la motivación. También lo hace el exceso de pantallas,
de estímulos sin pausa. Cuando todo está servido en un dispositivo, el cerebro pierde su capacidad de asombro. Y sin asombro, no hay movimiento interior. Pero si la motivación inicia el esfuerzo sostiene, porque solo a través de pequeñas luchas cotidianas se logra el autodominio. Aprender a perseverar, a esperar, a construir sin ver aún los resultados. Recuerdo lo que decía un sabio de hace siglos: quien conoce a los demás es inteligente, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a otros es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Educar es acompañar a un ser humano a descubrirse, es mostrarle que más allá del error hay aprendizaje, que más allá de la frustración hay crecimiento, que más allá del miedo hay coraje. Después de muchos años trabajando con niños, adolescentes, padres y educadores, tanto en consulta como en lugares donde la adversidad ha sido extrema, como Camboya, he podido reunir algunos aprendizajes que deseo compartir contigo. Son sencillos, pero poderosos, y hoy solo quiero dejarte el primero de ellos. La resiliencia se entrena. Así como se entrena la memoria, la atención o el cuerpo, también podemos entrenar el alma para levantarse después de la caída. Porque aunque todos nacemos con un cierto grado de resiliencia, su verdadero potencial aparece cuando la vida nos reta y nosotros respondemos desde dentro. Y en ese proceso, el recuerdo puede ser medicina. He visto que aquellas personas que conservan vivos recuerdos hermosos, un abrazo, una mirada, una canción compartida, tienen más fortaleza para atravesar los momentos oscuros. Porque la memoria emocional no solo es refugio, también es impulso. A veces entendemos la felicidad cuando ya no está. Ante la muerte, el sufrimiento, el dolor, ahí decimos ahora, no soy feliz. ¿Cuál es el antídoto que existe a esto? El antídoto es el amor a un ser querido, el amor a unas creencias, a un ideal, a unos valores y el amor al recuerdo. Pues en el amor al recuerdo, Viktor Frankl vio en los campos de concentración que las personas que se levantaban por la mañana con un recuerdo bonito no morían. En cambio, la gente que no tenía ningún recuerdo se moría. Y estaba impresionado, pues el Premio Nobel de la Paz del año 1987, Susumu Tonewaka, que descubrió el ADN, sacó hace 3 meses un artículo en el cual él expuso a muchas personas a que recordaran eventos felices de su vida y les hizo pruebas neurológicas. Y descubrió que cuando se evocan en el cerebro momentos positivos, se ponen en marcha los sistemas de recompensación del cerebro y de la motivación, se segregan las sustancias del bienestar. Como anécdota curiosa, los participantes renunciaron a su recompensa económica tras hacer la prueba de lo contentos que se habían quedado. Se ha visto que el recuerdo puede tener un efecto más sanador que incluso vivir la propia experiencia. Esto luego en los 7 consejos lo volverían a sacar. Por lo tanto, la resiliencia no supone recuperar lo perdido o recobrar el estado anterior de bienestar, porque sabemos que tras un golpe, nada vuelve a ser lo mismo nunca. Pero lo nuevo puede ser positivo. Por lo tanto, la resiliencia implica ganancia. No es soportar la adversidad, sino reconstruirse e inventar una realidad nueva y positiva. Voy a darles 7 consejos rápidos, pero explicados para que ustedes lo hagan con sus hijos, con sus nietos, con los alumnos de su colegio si es el caso. El primero es ser consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que explicarle a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que uno puede manejar su situación estresante de manera eficaz. Hay que capacitar a los hijos a tomar decisiones. El otro día, viene un señor a mi consulta por primera vez y me dice que su hijo, el otro día en un partido de fútbol en el colegio, el otro sangró. Y entonces él a su hijo se lo llevó del colegio. Lo ha mandado a Huelva, a la casa de la abuela, él ha quedado con el padre del otro niño, ha hablado con el colegio, el SEAT se ha encargado de todo y el niño está en la playa en Huelva. Y entonces me dice, no sabe lo harías, aunque tengas 6 años. Nosotros luego le iremos conduciendo poco a poco, le iremos capacitando hacia lo correcto, pero ver que sale natural de ellos mismos. Incluso recomiendo muchas veces en los colegios, en las familias, que alguien cuente una historia que se adapte a la edad de las personas y que digan, oye, ¿vosotros qué habríais hecho? Y que el padre o la madre vayan conduciendo, porque si no, no los podemos capacitar, evitar exceso de protección, porque envía un mensaje erróneo. Si sobreprotegemos a los niños,
Hoy en día se ha visto que los niños sobreprotegidos, aparte de que tienen un tema psicológico bioquímico en el cerebro, esos tienen luego muchísimos problemas a la hora de relacionarse, a la hora de buscar pareja, niños ansiosos. Hay que hacer que nuestros hijos sean conscientes de sus aptitudes. El segundo punto es que tengan confianza en sí mismos. Si yo llego a casa y mi hijo tiene la habitación completamente desordenada y le digo, «Es que eres un desordenado, ¡qué horror!», mi hijo, él adquiere la palabra desordenado en sí mismo. Si yo en vez de decirle, la habitación está desordenada, sería un caos, le digo, «Qué pena me da con lo bueno que tú eres, que tu habitación esté así de desordenada». La desordenada es la habitación y él no se junta con la palabra desordenado. Cuando alguien en mi consulta, viene cualquier persona a mi consulta y le pido que se describa, me dice, «Bueno, mi marido dice que soy muy, mis hijos dicen que soy muy». Todos nos describimos aún como nos hablan. Algunas florecen en confianza, otras, desgraciadamente, en inseguridad. Hay algo que he observado a lo largo de los años, tanto en consulta como en la vida. No somos solo lo que mostramos, ni tampoco lo que quisiéramos ser. Somos, muchas veces, el eco de lo que nos han dicho y de cómo nos lo hemos creído. Existen 3 capas en la percepción del yo: la imagen que proyectamos, la imagen que queremos mostrar y lo que verdaderamente somos. Y entre esas 3, hay un puente que se construye o se derrumba con palabras. Hace unos días atendí a un joven de 15 años. Era aplicado, inteligente, con notas brillantes, pero cuando le pregunté por qué venía a consulta, me miró con una tristeza callada y me dijo, «Mi madre dice que soy un desastre. Mi padre dice que soy desordenado». No había una sola palabra positiva en su manera de hablar de sí mismo. Y entonces comprendí, una vez más, que las etiquetas no son inofensivas. Cuando llamamos a un niño caótico, desastre, vago, esas palabras se le quedan pegadas al alma, como si fueran parte de su identidad. Pero no lo son. No se trata de negar lo que hay que corregir. Se trata de separar el comportamiento de la esencia. No es lo mismo decir, «Esta habitación está desordenada», que decir, «Tú eres un desordenado». Lo primero corrige, lo segundo hiere. Debemos recordar que las palabras evocan emociones y las emociones, a su vez, moldean el cerebro. La sinceridad, la integridad, la voluntad, la creatividad son cualidades que, si las vemos, debemos nombrarlas. Porque al hacerlo, le damos al otro permiso para desplegar sus alas. Y si hablamos de alas, hay una que es clave en el vuelo emocional del ser humano: la inteligencia emocional. Gestionar las emociones no es reprimirlas, es darles sentido, darles nombre, darles cauce. He conocido personas con un coeficiente intelectual altísimo y, sin embargo, incapaces de conectar emocionalmente. No sabían qué sentían, ni cómo expresarlo, y mucho menos cómo ponerse en el lugar del otro. La empatía, esa capacidad de ponerse en los zapatos ajenos, no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que se educa desde la infancia. Basta con mirar a un niño y preguntarle, ¿cómo crees que se sintió tu compañero después de que le dijiste eso? ¿Cómo crees que se siente mamá cuando le gritas o rompes algo? Este tipo de preguntas abren puertas hacia el entendimiento, hacia el respeto, hacia el otro. Porque una persona sin empatía, por muy brillante que sea, camina sola, y lo que no se comparte se marchita. En mi consulta veo constantemente parejas que llevan décadas juntas, y sin embargo viven desconectadas emocionalmente. Ella dice, «Él no me dice nada», y él responde, «Nunca lo he hecho, nunca he contado cómo me siento, ¿cómo voy a empezar ahora?». Aquí también entra en juego algo que considero esencial: las diferencias entre hombres y mujeres en la gestión emocional. Y no me refiero a estereotipos, sino a estructuras neurológicas reales. El cerebro masculino y el femenino tienen la misma anatomía general: 2 hemisferios, derecho, emocional, e izquierdo, analítico. Pero entre ambos hemisferios hay un puente, el cuerpo calloso. Y se ha visto que, en general, la mujer tiene más fibras que conectan ambos lados, mientras que el hombre tiene más conexiones dentro de cada hemisferio. Esto explica por qué muchas mujeres pueden saltar rápidamente de una emoción a un pensamiento, de un recuerdo a una reflexión, mientras que los hombres suelen funcionar por compartimentos. Cajitas. La cajita del trabajo, la del fútbol, la de los hijos. Y sí, también tienen una cajita blanca.
esa en la que no hay nada. Muchos hombres pueden estar allí, simplemente en blanco. Cuando les preguntamos, ¿en qué piensas?, y responden en nada, no mienten. Están simplemente en su cuarto vacío. Tengo un paciente que bromea con esto. Mi mujer tiene pánico de que yo esté demasiado tiempo en mi habitación blanca porque quiere entrar y redecorarla. Lo digo con cariño y con humor, pero también con conciencia. Porque esas diferencias, si no se comprenden, pueden generar distancia. La mala gestión emocional, tanto en hombres como en mujeres, en niños como en adultos, no se queda en el alma. Se manifiesta en el cuerpo. Migrañas, dolores, tensiones musculares, insomnio. Y todo eso, muchas veces, no tiene una causa médica clara. Es la somatización de lo que no se puede expresar, de lo que duele, de lo que no sabemos cómo soltar. Y por eso, el siguiente paso que considero esencial en la educación, ya sea de un niño, de un adolescente o incluso de uno mismo, es la voluntad. Recuerdo que, cuando era niño, en casa había una frase que mi padre repetía con frecuencia. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y todos en casa nos preguntábamos, ¿qué es eso, la voluntad? Con los años comprendí que la voluntad es esa fuerza silenciosa que nos hace levantarnos cuando todo parece en contra. Es disciplina sin rigidez. Es constancia con propósito. Es saber posponer una gratificación inmediata por algo más grande que está por venir. No siempre se trata de hacer más, sino de hacer lo que toca, incluso cuando no apetece, porque ahí es donde se forja el carácter. A veces la mayor hazaña no es lograr algo extraordinario, sino perseverar en lo sencillo cuando nadie está mirando. La voluntad es esa fuerza silenciosa que, sin hacer ruido, sostiene nuestras decisiones más importantes. Siempre me ha fascinado observar cómo algunas personas, desde muy temprana edad, desarrollan una capacidad asombrosa para posponer lo inmediato en favor de algo mayor. En medicina, lo vemos constantemente. Aquellos que son capaces de mantener un tratamiento, de estudiar durante años, de sostener una rutina de autocuidado, no siempre son los más brillantes, pero casi siempre son los más constantes. La voluntad es orden, es constancia, es la inclinación interior a dirigirse hacia algo, aunque no sepamos exactamente cuándo ni cómo lo alcanzaremos. Es el arte de renunciar a un placer momentáneo, confiando en que el tiempo traerá una recompensa más plena. Recuerdo a tantos jóvenes que he visto prepararse durante años para acceder a una plaza pública, sin ninguna garantía de éxito. Se encerraban a estudiar 2, 4, 6 hasta 10 años. Eso, para mí, es un ejemplo de voluntad. No porque sean héroes, sino porque han aprendido a no mirar a largo plazo mientras la inmediatez les susurra al oído que se rindan. Y como decía Einstein, una frase que me acompaña desde hace años, hay una fuerza más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad humana. Esta fuerza no nace de la exigencia, nace del propósito. Y se cultiva como una semilla que necesita luz, cuidado y tiempo. En este camino, la ciencia también nos ofrece hallazgos maravillosos. Hace algunas décadas, se realizó un experimento fascinante con niños de 4 años. Se les ofrecía una golosina, con una condición. Si eran capaces de esperar 10 minutos sin comerla, recibirían 2. Muchos no aguantaron, pero los que sí fueron seguidos durante 40 años. Y lo que se descubrió fue impactante. Esos niños, que aprendieron a esperar, tuvieron mejores resultados académicos, menos tasas de divorcio, menor consumo de sustancias y una mayor capacidad para gestionar el estrés. ¿La clave? Que la voluntad se ejercita desde pequeños, a través de pequeños actos que repetimos una y otra vez. Estudiar, practicar, sentarse, concentrarse. Son hábitos simples que esculpen la arquitectura de nuestro cerebro. Y hablando del cerebro, quiero contarte un estudio que me tocó profundamente. Se invitó a un grupo de niños a aprender una melodía sencilla con 5 dedos en el piano. Durante 2 semanas, practicaron todos los días. Antes y después, se les hizo una resonancia magnética. ¿El resultado? La zona cerebral encargada de la flexión de los dedos se había ampliado. El cerebro había cambiado. Había crecido. Pero aquí viene lo más asombroso. Otro grupo de niños no tocó el piano. Solo observaron, solo imaginaron. Y sin embargo, su cerebro mostró cambios casi idénticos. Es decir, el simple hecho de imaginar que tocaban el piano generó modificaciones reales en su estructura cerebral. Esto nos revela algo extraordinario.
Nuestro cerebro se transforma no solo con lo que hacemos, sino también con lo que pensamos. La imaginación no es solo un juego, es una herramienta de transformación. Y por eso, el siguiente paso en esta conversación es hablar del optimismo. Si la felicidad no es otra cosa que una manera de interpretar la realidad, entonces podemos elegir mirar con ojos de oportunidad, incluso en medio de la tormenta. Guiar a nuestros hijos, y también a nuestro propio niño interior, hacia estrategias de afrontamiento positivas, hacia una visión esperanzada del futuro, es una de las mayores herencias que podemos dejar. Porque optimismo, ilusión e imaginación van de la mano. Una persona sin ilusiones no puede ser feliz. Un niño sin ilusión se apaga por dentro. Y por eso es tan importante preguntarles, ¿qué te ilusiona? ¿Qué te gustaría crear? ¿Qué sueño está tocando a la puerta de tu alma? Cuando alguien imagina lo peor, por ejemplo, que su casa se incendia, que pierde todo lo que ama, su cerebro reacciona. Se libera cortisol, la hormona del estrés. Se activan zonas vinculadas al miedo, al dolor, a la amenaza. Pero, si a esa misma persona le pedimos que imagine que ha recibido una gran bendición, que puede viajar, ayudar, crear, compartir, entonces se libera dopamina, serotonina, las llamadas hormonas de la felicidad. La imaginación puede dañarnos o sanarnos, puede esclavizarnos o liberarnos. Por eso, yo te invito hoy a cultivar pensamientos que eleven, a alimentar visiones que inspiren, a sostener, con amor y con paciencia, esa semilla invisible llamada voluntad, que con el tiempo se convierte en un árbol firme desde el que ver el mundo con otra luz. A veces, cuando ya no sabemos cómo ayudar, el alma nos lleva a escuchar. El sexto punto, al que quiero dedicar todo mi respeto, es enseñar a perdonar. No siempre es fácil hablar del perdón, no cuando uno ha sido testigo del sufrimiento humano en su forma más desgarradora. Recuerdo que en uno de mis viajes a Asia me encontré con una historia que marcó profundamente mi manera de acompañar a las personas en consulta. Fue allí donde comprendí, como nunca antes, que el perdón no es debilidad, es libertad. En un centro de acogida para niñas víctimas de violencia extrema, conocí a una pequeña que me enseñó algo que ni los años de medicina, ni los libros, ni los congresos me habían mostrado con tal claridad. Ella, a sus apenas 12 años, me compartió una historia que aún hoy siento en el pecho. No entraré en detalles, por respeto. Solo diré que había vivido el abandono, la traición y el abuso en su forma más cruda. Un día, esta niña, con una calma que desafiaba toda lógica, me dijo: «Lo nuestro solo se puede superar con el perdón». Y después me explicó que cada mañana caminaba hasta una pequeña capilla y allí, mirando una figura con los brazos abiertos, repetía una misma frase en voz baja, una y otra vez: «Ayúdame a perdonar». Sin saberlo, estaba orando, estaba sanando. Aquella niña me enseñó que el perdón no es una concesión al otro, sino una liberación interior. Que perdonar no es olvidar, es dejar de cargar. Es no permitir que el dolor siga escribiendo nuestra historia. Desde entonces, en mi consulta, suelo hacer 3 preguntas a quien viene con un alma herida. ¿Hay alguien a quien todavía no has perdonado? ¿Hay alguien que aún ocupa espacio en tu mente con rabia o rencor? ¿Estás dispuesto a soltarlo, aunque no lo entiendas del todo? Porque un corazón resentido no puede ser feliz. La felicidad, lo he comprobado una y otra vez, consiste en buena salud y mala memoria. Y quienes logran olvidar lo que ya no pueden cambiar son los que han perdonado. El séptimo y último punto es quizás el más importante. Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros alumnos se sientan verdaderamente queridos. No hablo de un amor tácito o silencioso. Hablo de un amor que se expresa, que se abraza, que se nombra, que se repite. En consulta, es doloroso ver cuántas personas adultas me dicen: «Mi padre nunca me dio un abrazo, nunca me dijo que me quería», y esos vacíos pesan, a veces más que cualquier herida física. El cariño que no se expresa deja huellas silenciosas que se vuelven difíciles de sanar en la adultez. Recuerdo una costumbre entrañable en mi familia. Cuando uno salía de casa, en lugar de decir simplemente «adiós», decía «te quiero». Era una frase pequeña, pero se convirtió en un ritual, un ancla emocional.
un recordatorio de que siempre había un lazo que nos unía, más allá del tiempo o la distancia. Y no es solo intuición, la ciencia lo respalda. Estudios sobre el apego y la oxitocina, la llamada hormona del vínculo, han demostrado que los niños que se sienten amados desde pequeños desarrollan más habilidades sociales, mayor seguridad, mejor autoestima. Y lo que es aún más sorprendente, en personas con timidez extrema, hoy se está utilizando oxitocina para ayudarles a conectar cuando en realidad todo habría sido más fácil si ese vínculo se hubiera construido desde el comienzo, con gestos, con palabras, con presencia. También sabemos que los niños adoptados, dependiendo del momento en que fueron acogidos, desarrollan patrones de apego diferentes, lo que muestra la importancia decisiva del amor temprano. Y si hablamos de amor, no podemos dejar de hablar de agradecimiento. Porque el que quiere, agradece. Y quien aprende a dar las gracias, también aprende a reconocer la belleza de lo simple. Se ha demostrado que el agradecimiento fortalece áreas del cerebro relacionadas con la toma de decisiones, la motivación, el bienestar. Decir gracias no es solo cortesía, es nutrición emocional. Por eso, cuando educamos a un niño en el amor, también lo educamos en el agradecimiento. Y lo mejor de todo es que ese gracias deja huella, una huella positiva, una memoria emocional que acompañará toda la vida. Tómate un momento en silencio y pregúntate, ¿hay alguien a quien todavía no he perdonado? ¿Hay alguien a quien me gustaría decirle, te quiero, y no lo he hecho? Hazlo, aunque sea en silencio, aunque sea por escrito. Porque a veces, un paso pequeño puede abrir una puerta inmensa hacia la libertad interior. Si este mensaje ha resonado contigo, si hay alguna palabra que te ha tocado, o si hoy has pensado en alguien a quien aún no has perdonado, me encantaría leerte en los comentarios. Quizás tu testimonio, tu reflexión, tu historia, sea justo lo que otro corazón necesita leer. Aquí, en esta comunidad, no estás solo. Aquí aprendemos juntos a sanar, a agradecer, a amar. Y si este video ha sido de bendición para ti, no olvides dejar un me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Recuerda, un corazón libre de rencor es un corazón disponible para la alegría. Y una palabra dicha con amor puede cambiar el destino de un alma. Nos vemos muy pronto. Y hasta entonces, que Dios te bendiga, te fortalezca y te abrace cada día. Te envío un abrazo inmenso y un sincero, te quiero,